El deseo de todo amante de la naturaleza es poseer un exuberante jardín adornado con un sinfín de especies vegetales, especialmente cuando éstas cuentan con un más que interesante y bonito nivel de ornamentación. Sin embargo, hay momentos en los que hay que ser precavido con esto último, ya que existen plantas que se aprovechan del esfuerzo de otras a costa de su propio beneficio. Estamos hablando de las especies parásitas y pueden tener un impacto significativo en la degradación del suelo, como si también llega a engañarte fácilmente debido a su bella apariencia. Es por esta razón que hoy en Club de Vida vamos a realizar una exploración por aquellas bonitas plantas que en realidad son parásitas y que lo mejor es evitar su desarrollo en los cultivos. Damos inicio a la interesante lista con una bella planta conocida como striga o mala hierba bruja, siendo una hierba que abarca unas 50 especies diferentes y originarias de África, Asia y Australia. Se caracteriza por su tallo erguido que puede alcanzar hasta los 50 centímetros de altura. De este le brotan hojas en forma lanceolada y con una apariencia que no se ve muy a menudo. En la parte superior de la hierba se forman hermosas flores que crecen en densos racimos florales. Estas flores se autopolinizan antes de abrirse y su color predominante es el lila o lavanda, aunque en algunos casos puede tener un tono más rosado. Ahora bien, para que se produzca su desarrollo, requiere un huésped vivo para germinar y crecer inicialmente, nutriéndose de las raíces del mismo antes de poder sobrevivir por sí misma. Esto la convierte en un grave problema para los cultivos y la agricultura en diversas regiones del mundo, especialmente aquellos destinados a los cereales. Si estás interesado en este contenido, nos podés ayudar dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para estar al tanto de cuando subimos un nuevo e interesante video. Continuamos con una hierba parasitaria que no se destaca por su belleza, pero sí por su apariencia inusual. De hecho, es conocida por varios nombres, tales como cabello de ángel o fideo. Se trata de una especie herbácea que produce numerosos tallos volubles y lisos, dando la impresión de una maraña de hilos amarillos o anaranjados. Estos se expanden y pueden cubrir toda una planta huésped, ya que poseen pequeños austorio o ventosas chupadoras que se adhieren a los tallos de la especie anfitriona. Aunque no parece tener hojas, en realidad se presenta en forma de pequeñas escamas alternas en los tallos. Las flores, en cambio, son más visibles y se agrupan en racimos cimosos, generalmente de color blanco o amarillo. Ahora bien, al poseer poca o nula clorofila, son incapaces de someterse a la fotosíntesis, por lo que no puede producir su propio alimento. Es por eso que dependen de una planta huésped para obtener sus nutrientes y así desarrollarse. Avanzamos y nos encontramos con la vulgarmente llamada bartiza roja, siendo una planta nativa de Europa y Asia, y se presenta en forma exótica en América del Norte. Esta especie suele crecer en suelos poco fértiles y se comporta como un parásito, anclándose en las raíces de los pastos y césped. Se caracteriza por su tallo principal fino y alto, que puede superar fácilmente el metro de altura. De este tallo surgen ramificaciones más pequeñas a diferentes alturas y cuenta con una especie de pelos en su superficie, presentes a su vez en sus hojas verdes y en sus flores. Hablando de sus flores, se agrupan de manera similar a la primera planta mencionada, aunque en este caso tienen un color más rosado o rojizo. La floración ocurre durante el verano y son visitadas y polinizadas por abejas y avispas. A pesar de su carácter problemático en cultivos, la barticia roja también se ha empleado en la medicina tradicional para tratar diversas afecciones como problemas dentales. Volviendo a las plantas de tonos rojos, también podemos hablar sobre el pincel indio o pincel del desierto. Esta especie herbácea siempre verde es nativa de los Estados Unidos y es la flor del estado de Wyoming. Por lo general se encuentra en laderas rocosas y llanuras áridas. Puede crecer hasta alcanzar una altura de 1 metro y poseen hojas lineales y escasas que miden unos 8 centímetros de longitud. Las hojas superiores a veces están divididas en 3 largos lóbulos. Sus brácteas suelen ser verdes y su flor presenta un llamativo cáliz que varía en tonalidades desde el escarlata al amarillo. Estas espigas florales aparecen en la temporada de climas más cálidos, dando la impresión de que se asemejan a un pincel mojado. Es importante mencionar que cuando entran en contacto con otras hierbas a su alrededor, forman ramas laterales que se conectan con las raíces de las plantas vecinas, extrayendo agua y nutrientes de la planta huésped hacia sus propias raíces y follaje. Si hablamos de especies con una apariencia muy curiosa, te podemos comentar sobre la planta fantasma o pipa de indio, ya que es muy significativa. Se caracteriza por ser herbácea y perenne, siendo nativa de las regiones templadas del hemisferio norte. Presenta unos tallos erectos que llegan a alcanzar un tamaño de entre 5 y 30 centímetros, estando revestidas por hojas de un muy reducido tamaño.
Como puedes observar, son de coloración totalmente blanco ceroso, aunque también existen variantes más coloridas que pueden ser un tono rojo o rosado. Cada tallo cuenta con una única flor blanca surgiendo desde el principio del verano hasta el inicio del otoño. Debes saber que es una planta que se categoriza como microheterótrofo, lo que quiere decir que es un parásito que mantiene una relación simbiótica con los hongos, alimentándose de ellos y no por medio de la fotosíntesis. Si bien se considera tóxica en los humanos, se ha reportado su uso en la medicina en pequeñas dosis. Por las dos especies con tonos amarillentos tenemos la cresta de gallo o cascabel amarillo, siendo una flor silvestre que se encuentra principalmente en regiones del norte del planeta. Se trata de una especie anual que desarrolla tallos erguidos y casi sin ramificaciones, permitiéndole alcanzar hasta medio metro de altura. Sus hojas crecen directamente sobre los tallos y son relativamente escasas. Son simples, opuestas y tienen bordes levemente dentados, además de una textura áspera. Durante la temporada de verano aparecen los característicos pimpollos esféricos en la parte superior de los tallos que eventualmente se abren en flores de tonalidad amarilla con forma tubular. También se pueden apreciar brácteas dentadas en las bases de las flores. Es importante destacar que esta especie es hemiparásita, ya que extrae nutrientes de las raíces de sus vecinos. De hecho, sus víctimas preferidas suelen ser las legumbres debido a los altos niveles de nitrógeno que éstas contienen. En este punto nos encontramos con otra especie que se destaca principalmente por su apariencia y no tanto por su valor ornamental. Estamos hablando del muérdago común o muérdago blanco, siendo una especie perenne y semiparasitaria originaria de Europa y de Asia Occidental y Meridional. La encontrarás creciendo en las ramas de diversos árboles, como especie de hojas caducas o en algunas variedades de pinos. Los tallos pueden alcanzar hasta 1 metro de longitud y se dividen de la base en varias ramas. Esta termina extendiéndose y crea una especie de esfera vegetal. El follaje es opuesto y tiene un tono más amarillento. Además, a la planta le brotan diminutas flores que son dioicas y cuentan con un color similar al de las hojas. También desarrollan bayas verdes al principio que luego maduran para volverse blancas o amarillas. Aunque obtienen agua de la especie a la que parasita, sus hojas son capaces de realizar la fotosíntesis y produce su propio alimento. Siguiendo con nuestra lista, encontramos al mata legumbre o espárrago de lobo, una hierba perenne de crecimiento erecto con una curiosa apariencia. Esta planta llega a adaptarse a una amplia variedad de tipos de suelos y se presenta en una gama diversa de colores, incluyendo varios tonos de marrón, púrpura y amarillo. Curiosamente, su aspecto puede dar la impresión de que necesita agua, ya que parece estar seca. Su periodo de floración varía según el lugar. En el hemisferio norte florece de mayo a finales de agosto, mientras que en el hemisferio sur lo hace desde agosto hasta enero. Para fijarse a sus huéspedes utiliza haustorios, que son una especie de filamentos que se adhieren a las plantas que ataca. A través de estos se va nutriendo y creciendo bajo tierra durante varias semanas o meses antes de emerger como brotes florales. Además, el parásito produce una gran cantidad de semillas que pueden mantenerse viables en el suelo por muchos años. Continuando con esta lista, llegamos a la flor de tallo, una especie parasitaria que puede causar graves problemas a las plantas huéspedes. Esta planta se encuentra en el suroeste de Estados Unidos y el norte de México, donde prospera en entornos desérticos y boscosos. Se caracteriza por su diminuto tamaño, generalmente no superando unos pocos milímetros de largo. Su hogar son los tejidos de los tallos de las plantas, en especial los arbustos de leguminosas. De hecho, no cuentan con raíces ni con hojas, además de no poseer clorofila. Es por eso que obtienen el agua y los nutrientes de su huésped. Lo que sí produce son pequeñas flores que pueden variar dependiendo si el individuo es masculino o femenino, ya que es una especie dioica. Además, son de un tono marrón o granate y no suelen medir más de 2 milímetros de ancho, surgiendo como motas en los tallos. Las flores femeninas se hinchan a medida que se desarrollan y llegan a contener unas 100 diminutas semillas. Hemos dejado para el final una planta parásita que cuenta con un gran valor ornamental. Nos referimos a la Bellardia trixaco, originaria de la región mediterránea de Europa y el norte de África. Se la suele observar creciendo en caminos y cunetas. Es una especie de ciclo anual que puede alcanzar una altura de unos 70 centímetros. Sus tallos son erectos y en su mayoría simples, en donde rara vez ramifican. Las hojas de esta hierba son opuestas y tienen una apariencia característica, con una textura afelpada que se extiende por toda la planta. Las flores se agrupan en una inflorescencia en la parte superior, formando una estructura piramidal o cilíndrica de aspecto compacto. Esta floración puede tener una variedad de tonalidades, incluyendo blanco, rosa o amarillo, siendo este último el más común en su entorno natural.
Ahora bien, esta planta es hemiparásita, lo que significa que obtiene sus nutrientes de las raíces de pastizales y herbazales sin depender de un huésped específico. Es más, en algunas partes del mundo llega a ser considerada una especie invasora. Ahora queremos saber tu opinión sobre este tema, de la misma forma que, si estás interesado en más contenidos relacionados con las plantas y la naturaleza, puedes hacer clic en alguno de los videos que aparecen en pantalla.